pues el i igual a 0. Entonces no Ujú. me quedaba claro si era lo mismo o cuándo tenía que usar la curva de nivel, cuándo tenía que hacer la intersección. Son cosas adicionales que vos podés buscar, ¿sí? Vos podés buscar todas las intersecciones, ¿está bien? Eh, Vos podés buscar todas las intersecciones, o sea, lo que hace él ahí es buscar todas, ¿está bien? Curvas de nivel vos podés buscar las que quieras, digamos. Si el ejercicio no dice nada, eso es un poco abierto, ¿sí? Ustedes pueden buscar la cantidad de curvas de nivel que necesiten como para darse cuenta cómo es el gráfico, ¿sí? O podés buscar curvas de nivel y no sé, y no hacer las intersecciones, por ejemplo, ¿sí? Pero bueno, eso depende del enunciado. Si el enunciado no dice, ¿sí? Se me trabó lo último, perdón. No, no, que digamos, si el enunciado no dice nada, ustedes pueden buscar de forma indistinta, qué sé yo, las intersecciones con los planos, ¿sí? O buscar diferentes curvas de nivel, o las intersecciones y además buscar curvas de nivel, ¿Y las curvas ¿sí? de nivel en cualquier caso las puedo buscar? ¿O hay algún ¿Sí? caso que diga tengo que hacerlo sí o sí o no es necesario? No, 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 las curvas de nivel se pueden buscar siempre, siempre. Listo, gracias. ¿Sí? O sea, puede pasar que para algún valor de z no exista curva de nivel, eso sí, lo mismo que intersecciones con los planos podría no haber, pero eh, con alguno de los planos, ¿no? Obviamente. ¿Sí? Eh, 4 y el 8, 3 y 8. A ver qué es 3 y 8. Profe, ¿podríamos grabar la clase? Sí. Bien, estoy mirando lo que me están preguntando, ahora ya pongo. Bien. Bueno, entonces. em, Fíjense que las coordenadas, en las coordenadas cilíndricas son bastante simples porque son muy parecidas a lo que son las coordenadas polares, ¿está bien? O sea que en realidad todo lo que conocen de polares les va a servir acá, ¿sí? En las coordenadas cilíndricas, el x es r coseno de tita, el y es r seno de tita, ¿no? Y el z es z. El r y el tita se buscan de la misma manera que ustedes tenían antes, o sea que el r es x cuadrado más y cuadrado, y el tita, la tangente de tita, digamos, es y sobre x. Entonces, en este sentido, sí, Tengo una duda de eso. Viste sí, que cuando nosotros sacamos la tangente de y sobre x, después, o sea, depende del cuadrante que esté, le sí, sumamos. En esto, no sé dónde estaría cada cuadrante, o sea, dónde le sumaría qué en cada uno. bien. No sé. Porque en realidad, digamos, primero que si están en el espacio no son cuadrantes, sino que son octantes, se llaman, ¿está? Pero vos, el ángulo sigue estando en el XY, ¿está bien? Porque en realidad vos lo que tenés es, cuando vos tenés el punto en el espacio, ¿sí? Vos lo que haces es proyectarlo en el XY, ¿está bien? Entonces, el ángulo sigue estando en el XY, o sea que vos lo vas a buscar como hacíamos antes, ¿sí? Lo van a buscar de la misma manera, o sea, si quieren pueden hacer lo que nosotros hacíamos de decir, bueno, la tangente de tita va a ser y sobre x en valor absoluto y voy a buscar el ángulo en el primer cuadrante y después me voy a ir al cuadrante que necesito. Y es así, digamos, si ustedes tienen, por ejemplo, este punto, entonces para buscar el tita y el tita ustedes van a trabajar solo con esto, ¿sí? O sea, van a trabajar solo con el XY. ¿Se entiende? Sí, 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 ahora sí, gracias. Bien, genial. Entonces, por eso insisto en que esto es bastante parecido a lo que trabajaban en polares, ¿sí? Digamos, si yo tuviera que pasar este punto, entonces voy a decir, bueno, r va a ser la raíz de 1 al cuadrado más menos 1 al cuadrado, que me va a quedar raíz de 2, ¿está bien? El tita vamos a ponerle alfa, ¿sí? Y esto va a ser el arco tangente de y sobre x en valor absoluto, ¿sí? Esto nos va a quedar el arco tangente de 1, eso es pi sobre 4, ¿sí? Pero si nosotros lo miramos en el x y el punto,
el 1 menos 1 está acá. O sea que está en el cuarto cuadrante. ¿Sí? Entonces, el tita va a ser 2pi menos pi sobre 4. O sea, 7 cuartos de pi. ¿Está bien? Entonces, el punto en coordenadas cilíndricas, digamos, si quieren, le ponemos la C acá abajo como para decir que estamos en coordenadas cilíndricas, sería R, tita, Z. ¿Está bien? ¿Preguntas? Profe, Yo tengo uy, perdón. No, no, dale. Sí, era una pavada. Si el ángulo da negativo, no influye, digamos, en qué cuadrante está, era sino hacia dónde giraba, de dónde lo mirabas, ¿cómo era eso? No, para eso el valor absoluto de arco tangente. No, pero vos decís si te lo dan, si ya te dan, digamos, el punto en cilíndricas y el ángulo es negativo, decís vos. Claro, no, acá saqué en un momento arcotangente de raíz de 2 sobre menos raíz de 2 y me daba menos 45. Claro, entonces eso sí, lo que estábamos diciendo recién. Ah, igual Hacelo eso. hacelo en positivo, así te da el del primer cuadrante y después eso no te marea. Ah, bien, listo. ¿Sí? Claro, en el Bien. caso que lleguen a dar enunciado un ángulo negativo, es el sentido en cómo se toma el ángulo. Contrario. Exactamente. Sí, pero como ustedes, digamos, si les da el ángulo en negativo, cuando ustedes van a calcular el x y z, ustedes acá ponen coseno y seno, entonces no importa, digamos, si el ángulo está en positivo o negativo, lo van a poner directamente como está. ¿Sí? Eso es lo que vos estás diciendo, es como uno lo miraría gráficamente. Está bien, está perfecto. ¿Sí? Bien, ¿y alguien más? Sí, Jorge, creo. perdón, yo Sí. quería decir una cosita, perdón. Sí. A No, mí no, me pasaba cuando pasábamos a esférica, de rectangular a esférica en coordenadas, me quedaba tita y el otro, lo que no me sale el nombre, el de la sí, rayita, sí. pi. ¿Cómo es? Me quedaba pi sobre 2 o 2 tercios de pi como resultado de ese ángulo. Pero no sé cómo hallarlo porque me da, supongamos, 2,0 y qué sé yo. Y no aparece tampoco en los cuadros como antes, que había una tablita que daba el resultado. Bueno, eso puede pasar que me haya quedado algún punto mal. O sea, en general tratamos de que den valores lindos. ¿En cuál decís vos? No, creo que eran los propios ejemplos del libro, que daba, por ejemplo, 2 tercios de pi, pero lo tenía que hallar como, no sé, coseno de tita igual a z sobre la p esa que había. Entonces, al Ah, hacer esa cuenta me daba un 2, no sé qué, ok, y lo tuve está que hacer bien. con Photomath, digamos. Digamos, ahí lo que tienen que hacer para encontrar el ángulo, les conviene es hacerlo en grados, no en radianes. ¿Sí? Entonces, si vos pones coseno de, no sé, 0,30, por decirte algo, bueno, entonces la calculadora te va a decir 60 grados, ¿está bien? Y vos después ese 60 grados lo pasás a radianes. Pero si vos ya pones arco coseno de 0,30 y vos tenés la calculadora en radianes, ahí es donde el resultado va a estar multiplicado con pi, entonces te va a costar encontrar qué ángulo es. Bien, gracias. ¿Sí? Bien, de nada. Bien, entonces esto con respecto a las coordenadas cilíndricas a pasar un punto. Después las ecuaciones se pasan exactamente igual a como ustedes tenían antes, ¿sí? Por ejemplo, si a nosotros nos dan, supónganse, un paraboloide, z igual a x cuadrado más y cuadrado, y yo eso lo tengo que pasar a coordenadas cilíndricas. Bueno, en coordenadas cilíndricas z es z, y x cuadrado más y cuadrado, ¿quién es? R cuadrado. Listo, esta es la ecuación en cilíndricas de un paraboloide. ¿Está bien? O sea, nosotros teníamos que la raíz de x cuadrado más y cuadrado, ¿sí? Era r, ¿está? Entonces acá tenemos x cuadrado más y cuadrado, bueno, eso va a ser r al cuadrado, ¿sí? Si no, también pueden hacer, bueno, pueden escribir quién es x es r coseno de tita al cuadrado más, ¿y quién es r seno de tita? Bueno, que por supuesto el r cuadrado sale de acá, ¿está bien? Esto es r cuadrado coseno cuadrado de tita más r cuadrado seno cuadrado de tita.
Sacando el r cuadrado factor común, les queda entre paréntesis coseno cuadrado más seno cuadrado, y eso es 1. Por eso queda z igual a r cuadrado. ¿Se entiende? ¿Estamos bien hasta acá? Profe, ¿podrías repetir el último ejemplo? Sí, o sea, en realidad es exactamente lo mismo, ¿sí? Acá es como acordándose la identidad, que x cuadrado más y cuadrado es r cuadrado, ¿sí? Pero si no, agarran y escriben quién es el x en cilíndricas, que es lo mismo que en polares, quién es el y en cilíndricas, que es lo mismo que en polares, y haciendo la cuenta, les va a quedar r cuadrado coseno cuadrado más r cuadrado seno cuadrado, sacan el r cuadrado factor común, entre paréntesis les queda coseno cuadrado más seno cuadrado, y eso es 1. Entonces ven que por supuesto me da la misma ecuación. ¿Sí? Son como dos formas, o sea, en realidad esto es como la regla general, ustedes agarran la ecuación y reemplazan a la x por lo que es, a la y por lo que es, y tratan de acomodarlo, ¿sí? Pero bueno, como nosotros ya sabemos que x cuadrado más y cuadrado es r cuadrado, esto es un poco más directo. Pero bueno, por ahí sí lo ideal sería resolverlo de esta manera como para que quede bien justificado. ¿Sí? Por ejemplo, si tuviéramos, vamos a hacer una al revés. Vamos a hacer 2 coseno de tita, para hacer algo diferente a lo que ustedes tienen en el práctico. Bueno, acá está en cilíndricas, y nosotros lo queremos pasar a cartesianas. Entonces hacen lo mismo que lo que hacíamos antes. ¿Sí? O sea, ¿quiénes? Tenemos que tratar de recuperar x e y, ¿sí? Entonces, por ejemplo, acá lo que a mí me gusta hacer, entonces multiplico por r del lado, y nos queda 2r coseno de tita, ¿sí? ¿De qué me sirve esto? Y que bueno, si yo tengo r coseno de tita, yo ya sé que eso es x. Entonces r cuadrado es x cuadrado más y cuadrado, y acá tenemos 2x, ¿sí? ¿Ven? Entonces, después acomodan esto. Ojo, esto en el plano era una circunferencia, pero nosotros ahora es espacio. Entonces, ¿qué va a hacer esto? Va a ser un cilindro, ¿sí? Un cilindro que está corrido, o sea que después pasamos, digamos, esto si se pidiera para poder graficarlo, ¿sí? Entonces buscan la ecuación en cartesianas, entonces lo mismo de siempre. Completan cuadrados acá, ¿sí? Y entonces esto les queda un cilindro. ¿Está bien? ¿Se entendió este ejemplo? Recuerden que estamos en el espacio, ¿sí? Pero bueno, la forma de trabajar con cilíndricas es exactamente la misma, como el z queda igual, es exactamente lo mismo que usábamos en polares, ¿sí? Las notas espero que estén hoy, si no van a estar mañana a la mañana, ¿sí? Falta un cachín todavía. De todas formas, bueno, lo que les digo siempre, ¿no? Por más de que, bueno, ya subimos la resolución, algunos ya deben haber comparado, si a algunos ya, digamos, les fue mal, nada, se pueden quedar igual de todas formas en el curso, no pueden rendir los parciales, pero se pueden quedar como para tener toda la información y poder después rendirla libre o volverla a cursar, ¿sí? Bien. Bien. ¿Alguna pregunta más con respecto? Profe, ¿cómo sería eso de rendirla libre? Rendirla libre, bueno, depende. Yo no tomo libre, ¿sí? Porque solamente mi cargo dura hasta el 26 de marzo, ¿sí? O sea, no tengo cargo después durante el año, entonces yo no les tomo libre, solamente les tomo a los regulares, ¿sí? Rendirla libre tienen que hablar con un profesor que les tome, que seguramente es algún profesor que ya la haya dado la materia, ¿sí? Pero bueno, pueden consultar al profesor que quieran, o sea, siempre hay más de uno ahí dando vueltas, que la haya dado alguna vez en general. Le escriben y le preguntan cómo toma libre. En general lo que hace la mayoría es tomar 2 parciales y después un final. Es como que les toman la materia así, y es medio seguidito, o sea, rinden el primer parcial, supónganse, un lunes, si está aprobado, no sé, el martes o el miércoles rinden el segundo, y si está aprobado enseguida rinden el final. O sea, esa es la metodología. Pero bueno, cada profesor tiene su
modo de tomar libre, ¿sí? ¿Está bien? ¿Y vos sabés algún profe que me pueda tomar? Porque yo no conozco a nadie. Y la que la dio es el año pasado, creo que la dio varias veces, es Sandra López. Ella, bueno, ella seguramente, porque creo que el cargo lo tiene ahí. Después, Esa no bueno, es de matemática 1, porque yo ya la tuve, pero en matemática 1. pero matemática 2 también la dio. En general, los que dieron matemática 1 también dieron matemática 2. No, el año pasado, el cuatrimestre pasado dio Bárbara. Bárbara también, bueno, pero no sé, Bárbara porque está embarazada, así que no sé, no creo que les vaya a tomar porque ya les falta poquito. Pero bueno, si no, lo que tienen que hacer es escribir al departamento a ver qué profesor pueden consultar como para rendirla libre, ¿sí? Ya les digo, en general es algún profesor que la haya dado alguna vez, porque no cualquiera les va a tomar porque no, tiene que conocer el programa y demás, ¿sí? Sandra seguro, pero bueno, no sé Listo, quién gracias. más. De nada. Bien, Profe, sí. perdóname, tengo una consulta. Todavía no logro entender lo de pi, o sea, si está dependiendo cuál cuadrante. No sé si podríamos hacer, por ejemplo, el 2b, porque recién lo estaba revisando y me quedó dudas con ese. ¿El 2b? Sí, sí. Sí. Tenemos menos raíz de 2, menos 1. Entonces, vamos a calcular alfa como el arco tangente del valor absoluto, ¿sí? Menos raíz de 2 sobre raíz de 2. De nuevo, esto va a quedar el arco tangente sobre... Para ver cuadrante está, vos lo que tenés que hacer es dibujar el XY, las dos primeras componentes. Entonces vos tenés la primera negativa y la segunda positiva, ¿ves? Entonces el punto está en el segundo cuadrante. Entonces vos, en valor absoluto, con la calculadora sacás el del primer cuadrante. Si vos te querés ir al segundo cuadrante, haces pi menos alfa, en el tercero pi más alfa, y en el cuarto 2pi menos alfa. Entonces en este caso, como yo sé que va a estar en el segundo, el tita va a ser pi menos 4. 3/4 de pi. Ah, ¿Está bien? perfecto, gracias. Ahí me quedó claro. Bien, genial. Bueno, entonces, ¿de cilíndricas alguna pregunta más? Bueno, pasamos a esféricas. Entonces, esféricas es un poco más complicado, ¿sí? En esféricas las ecuaciones que tenemos para x y z son, fíjense, como para acordárselo, para buscar alguna manera de acordárselo, bueno, esto es ρ, que vendría a jugar, digamos, el mismo papel que el r en el plano, ¿sí? Que es la distancia del punto al origen. Acá va a ser la distancia del punto también en el espacio, pero la distancia del punto al origen, ¿sí? Después acá es coseno de tita, seno de tita, como si estuvieran con coordenadas polares, ¿sí? Y acá va seno de phi, coseno de phi. ¿Está bien? El ρ es la raíz de x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado, digamos. El ρ es la distancia del punto al origen, ¿sí? El tita es el arco tangente de y sobre x nuevamente, o sea, el tita se sigue mirando como si ustedes lo proyectaran en el x y al punto, ¿sí? Y el phi, que muchas veces se escribe como el arco coseno de z sobre ρ, ¿sí? Que bueno, fíjense que sale de la última ecuación esto, ¿sí? Es el ángulo que se mide desde el semieje positivo de z, ¿sí? Al semieje negativo. Digamos, si ustedes tienen el punto acá, el phi es este ángulo que ustedes tienen acá, ¿sí? O sea, acá estaría el phi igual a 0 y phi empieza a recorrerse de esta manera. ¿Está bien? El tita es la proyección en el XY de nuevo, ¿está bien? De nuevo es el ángulo medido desde el semieje positivo de X, ¿sí? A, digamos, un segmento que es la proyección de ese punto. ¿Está bien? Y el ρ es esta distancia que nosotros tenemos acá.
¿Está bien? Fíjense que el phi yo lo estoy marcando acá, pero bueno, podría estar marcado acá, ¿sí? Digamos, podría estar como así para, digamos, como para adelante, ¿está bien? En realidad el θ es quien me permite dar la vuelta, ¿está bien? Alrededor del eje Z, y el phi es el ángulo, ya les digo, que se mide desde el semieje positivo de Z a encontrarme con esta línea que es que une el punto, ¿sí? Eso como para tener de referencia. Ahora, ¿cómo se pasa? Es muy parecido en el sentido de que nada, tienen que hacer las cuentitas. Si ustedes tienen el punto, siempre lo más fácil es pasar de esféricas a rectangulares. ¿Por qué? Porque si a mí me dan un punto que sea, no sé, 2, pi sobre 3, pi sobre 4, entonces yo sé que este es ρ, este es θ y este es phi, entonces reemplazo en las ecuaciones y fácil voy a encontrar el x y z, ¿sí? Siempre lo complicado es ir al revés, ¿sí? Pero el trabajo es muy parecido. Entonces, por ejemplo, si tuviéramos un punto que es, vamos a poner este punto, menos 1, 0, raíz de 3, ¿sí? Entonces, ¿cómo pasamos este punto a esféricas? ¿Sí? Bueno, el ρ va a ser la raíz de menos 1 al cuadrado, ¿sí? Más 0 al cuadrado, más raíz de 3 al cuadrado. Fíjense que ahí está mal al principio en el libro, bueno, pues yo se los digo, ahí medio me quedé pensando cuando lo estaba leyendo porque me confundió en el momento. Está mal, ¿sí? Después, más abajo aparece en un ejercicio, está con la raíz, ¿sí? Es un error del libro. Entonces, ¿eh? Sí, un error de imprenta. Exactamente, sí. Bien, entonces esto me queda la raíz de 4, que es 2, entonces sabemos que el ρ es 2, ¿sí? Para ver el θ, de nuevo, yo tenía que mirar el x y el y nada más, ¿sí? Entonces vamos a calcularlo como alfa y vamos a poner arco tangente de, bueno, menos 1 sobre 0. ¿Ven? Acá tenemos problemas porque tenemos el 0 en el denominador, ¿sí? Entonces, cuando pasaba esto, lo que conviene es directamente mirar este punto, ¿sí? Mirarlo en el XY. Entonces es más fácil identificar el ángulo. Este punto en el XY está acá, menos 1, 0. Bueno, ¿qué ángulo tenemos de acá hasta acá? 180. 180, o sea, pi, ¿está bien? O sea que el θ es pi. Y lo pueden justificar de esta manera, con el dibujito, ¿sí? Y el phi, para encontrar el phi, fíjense que nosotros tenemos que phi es el arco coseno de z, que es raíz de 3, sobre ρ, que es 2. ¿Sí? Bueno, y ahí es hacer la cuentita en la calculadora nomás, ¿no? A ver esto que nos da. Arco coseno de raíz de 3 sobre 2. Y no nos da bien. Ah, pues capaz que era... A ver. Tu cálculo. Bien, 30 grados, ¿sí? Ven que acá si ustedes les va a dar un número con decimales que no saben quién es. Entonces, háganlo con la calculadora con la D, ¿sí? Como para obtener el valor en grados, les da 30 grados, entonces después ustedes lo pasan a radianes, ¿está bien? Y les queda pi sobre 6. Entonces el punto de esférica sería 2, que es ρ, el θ, que es pi, y pi sobre 6, que es el phi. Profe, a mí me cuesta, por ejemplo, pasarlos a radianes, pero cuando no son los ángulos esos. ¿Notables? Claro, eso no me salía. Pero es una regla de 3 para pasarlo. O sea, sí. poner, no sé, si vos tenés 180 grados, vos sabés que esto es pi, y suponete, qué sé yo, que eres 25, que no es de los ángulos notables, vos vas a hacer 25 sobre 180, y al resultado le vas a agregar pi. O sea, vos pones este numerito en la calculadora para obtener la fracción, ¿está bien? Y le agregas el pi. Está bien, gracias. Bien, de nada. Bien, con respecto a esto de los puntos, ¿quedó alguna duda? Profe, Sí. yo copié del libro que tenía que el coseno de θ es igual a x sobre ρ seno de phi. ¿Es lo mismo que lo que hiciste vos ahí como arco tangente? Seguramente, o sea, porque en realidad bien, debe bien. estar despejado de alguna de las de acá, ¿sí? Está bien, Por ahí, está qué sé yo, es como, de nuevo, con el phi en realidad
bueno, lo más fácil es despejarlo de la última ecuación, porque es como la más cortita, pero tranquilamente se puede despejar estoy señalando y no lo están viendo, se puede despejar de alguna de estas dos, pero bueno, nada, van a obtener una expresión equivalente, sí, pero mucho más complicada y a efectos de hacer las cuentas no va a servir, ¿sí? Pero bueno, seguramente que esa forma que está en el libro se puede, ¿cómo me dijiste que era? Coseno de tita igual a x sobre rho por seno de phi. Sí, Ah, fíjate, sí, claro, simplemente fíjate que despejando de la primera. de la primera, si vos despejas coseno de tita, te queda eso. Perfecto, gracias. ¿Sí? Bien, de nada. Bien, y vamos a ver cómo pasar alguna ecuación, ¿sí? Alguna ecuación de alguna superficie. Entonces, por ejemplo, fíjense que si ustedes tienen x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado igual a 9, por decir algo, esto es lo más simple y por eso es que las coordenadas se llaman esféricas, ¿no? Esto es una esfera, x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado es rho cuadrado, entonces la ecuación de la esfera les queda rho igual a 3. ¿Sí? O sea, esta ecuación en esféricas por supuesto que es bien simple. ¿Sí? ¿Qué pasa si, por ejemplo, nosotros tenemos, vamos a poner z igual a la raíz de x cuadrado más y cuadrado? ¿Qué es esto? Semicono. Es un semicono, perfecto. Entonces, fíjense, si nosotros queremos pasar esto a esféricas, bueno, z ¿quién era? Z era rho coseno de phi, ¿está bien? Y acá va a ser x cuadrado más y cuadrado, ¿sí? Esto es rho cuadrado coseno cuadrado de tita, seno cuadrado de phi, más rho cuadrado seno cuadrado de tita, seno cuadrado de phi. ¿Sí? Entonces, fíjense, acá es trabajar un poquito con esto. Fíjense que de estas dos podemos sacar rho cuadrado, seno cuadrado de phi, factor común, ¿no? ¿Sí? ¿Qué nos queda dentro del paréntesis? Coseno cuadrado de tita más seno cuadrado de tita. ¿Sí? Y esto es 1, exactamente. Entonces, fíjense que ahí nos va a quedar rho cuadrado, seno cuadrado de phi. ¿Sí? Ahora, el rho es positivo, ¿sí? Y el seno de phi, vieron que dijimos que phi va desde el semieje positivo de la z al semieje negativo de la z, ¿sí? El mayor ángulo, digamos, el rango para phi es de 0 a pi, justamente por esto que estamos diciendo, es como que yo miro del semieje positivo al semieje negativo, yo tengo 180 grados, o sea que tengo de 0 a pi, ¿está bien? El seno, si nosotros miramos la función trigonométrica del seno de 0 a pi, es este pedacito, o sea que es siempre positiva, ¿no? Entonces, yo sé por qué, a qué voy con todo esto, porque esto en realidad me quedaría el valor absoluto de rho por seno de phi. ¿Sí? Pero dijimos, el rho es positivo porque es una distancia, ¿sí? Y el seno de phi de 0 a pi, que es el máximo rango de phi, también es positivo, entonces me puedo deshacer de las barras de valor absoluto, y esto queda rho seno de phi. ¿Está bien? Ahora, como se supone que el rho va a ser un número positivo, podemos pasar dividiendo, y esto queda rho seno de phi sobre rho coseno de phi. ¿Sí? Y esto es tangente de phi igual a 1. ¿Estamos bien hasta acá? Porque yo hice, bueno, seno sobre coseno es tangente, el rho lo simplifiqué. Entonces queda tangente de phi igual a 1. ¿Y esto qué me da? Esto me da que phi es pi sobre 4. ¿Me siguieron? Profe, Sí. perdóname, pero me perdí en la parte de la raíz. ¿A dónde? ¿En qué parte de la raíz? Sería empezando de abajo para arriba, o bueno, empezando de arriba el tercer paso. ¿Acá? Ahí sí. ¿Cómo llegué a este o cómo pasé a este? ¿Cómo pasaste eso al valor absoluto? Ah, porque si algo está al cuadrado, ¿no? O sea, si yo tengo raíz de x al cuadrado, esto es valor absoluto de x. O sea que en realidad esto sería lo mismo que escribir
rho seno de phi todo al cuadrado. Entonces esto es rho seno de phi valor absoluto. Pero, Ah, claro, por ahora sí. una raíz cuadrada posiblemente tiene dos valores. Por la gráfica que la profe indicó, solo va a ser positivo por ese valor absoluto. Exactamente. Sí, sí. Bien, vos habías preguntado en el chat, ¿no? Porque ahí alguien también pregunta, me perdí cuando sacaste la raíz. ¿Ahora se entendió, Isabela? No sé si fuiste vos la que hablaste. Bien, perfecto. Ok, era otra chica, pero se entendió bien. Entonces, Profe, yo lo que no veo es el 1. Ahí al final, cuando usted despeja... porque hice arco tangente de 1 y eso me da pi sobre 4. Ah, ok. ¿Sí? Y fíjense que esto tiene sentido. ¿Por qué? Porque si yo tengo que graficar phi igual a pi sobre 4, yo sé que pi sobre 4 es este ángulo hasta acá, ¿no? ¿Está bien? Entonces, esto es lo que yo les decía, bueno, yo lo marco para acá, pero es lo mismo que yo marque el pi sobre 4 para acá, ¿sí? Para acá adelante, o sea, desde el z positivo, si yo me abro, ¿está bien? Tengo como un montón de posibilidades para marcar el pi sobre 4, ¿sí? Como no está el tita, quiere decir que tita recorre todo su intervalo, que es de 0 a 2pi, o sea que el tita va a dar toda la vuelta a esto, ¿sí? Y como no está el rho, también quiere decir que rho es de 0 en adelante. Entonces esto lo que nos da es el semicono de arriba, que por otro lado, ¿no? Es lo que habíamos dicho, o sea, nosotros habíamos dicho, esto es un cono, el semicono, ¿no? Superior. Entonces fíjense que si nosotros miramos la ecuación mirándolo en esféricas, tiene sentido esto, ¿sí? Acuérdense que cuando falta alguna de las variables, es porque toma todos los valores posibles. Entonces, acá el tita recorre de 0 a 2pi, por eso me da todo completo, ¿está bien? El rho es de 0 a más infinito, digamos, entonces esto es algo que sigue, pero el ángulo está fijo, o sea, es como la abertura del cono, por decirlo de alguna manera. ¿Está bien? ¿Se entendió? ¿Preguntas? Yo no entendí cómo es que queda un cono. La última parte, digamos. ¿Desde A acá? partir de ese ángulo de pi sobre 4. Claro, porque, digamos, el pi sobre 4 es vos te vas a parar en el z positivo, ¿está bien? Y vos te vas a abrir un ángulo de pi sobre 4, ¿está bien? Como no está tita, quiere decir que para cualquiera, digamos, en cualquier punto que vos te apoyes y te abras, eso te va a dar pi sobre 4, o sea que vos tenés un pi sobre 4 que está dando una vuelta de 0 a 2pi, está cubriendo, digamos, como de 0 a 360, de siempre pi sobre 4. Pero y así son infinitos, digamos. Exactamente. Listo, Como y el eso rho forma es... un cono. Exactamente, sí. Que bueno, por otro lado lo que les decía es que, digamos, gráficamente es, el pi sobre 4 es el ángulo de abertura, es como, no sé, si yo pego un segmento, un segmento no, si yo pego una semirrecta al eje Z y lo abro pi sobre 4 y lo hago girar, eso es lo que me va a determinar el cono. ¿Está bien? Obviamente que, bueno, como no hay restricción para el rho, es porque esto es, el cono sigue para arriba, ¿no? Uno grafica un corte. ¿Está bien? ¿Quedó un poco más claro esto de esféricas? Digamos, hay que tener un poco más de cuidado, ¿sí? No digo que no. Miremos esta ecuación. Si tenemos rho igual a 4 seno de phi, ¿sí? Entonces, a ver, ¿eso qué nos da? Tenemos que tener cuidado porque, a ver acá, rho igual a 4, claro, yo lo quise cambiar y con este no va a quedar tan fácil, ¿no? 4 seno de phi. Bueno, fíjense, por ejemplo, yo lo que puedo hacer es tratar de decir, bueno, quiero llegar a x, ¿no? X era rho coseno de tita seno de phi. ¿Sí? Entonces, rho igual a 4 seno de phi, fíjense que el rho nosotros
Lo que yo voy a hacer acá es multiplicar todo por ρ, ¿sí? Entonces va a quedar ρ cuadrado igual a 4ρ seno de phi. ¿Está bien? Y voy a multiplicar por tita. Bueno, claro, acá nos va, está bien. Yo la cambié, dije, bueno, en vez del seno pongo en vez del coseno pongo el seno, pero va a quedar algo que nosotros no conocemos, ¿sí? Fíjense, voy a hacer las dos para que vean lo que... Pero todas las que tienen en el práctico salen bien simples. Si nosotros tenemos ρ igual a 4 coseno de phi, nosotros sabemos que z es ρ coseno de phi, ¿sí? Entonces, si yo multiplico todo por ρ, nos va a quedar 4ρ coseno de phi. ¿Está bien? Ρ cuadrado es la raíz de... No, sin la raíz, perdón. Ρ cuadrado ya es x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado. Y esto es 4, y el ρ coseno de phi es z. ¿Sí? ¿Qué es esto? ¿Qué superficie es? ¿Se dan cuenta? ¿Una esfera? Una esfera, perfecto, pero es una esfera que está corrida, ¿sí? Porque como tiene acá este z lineal, ¿sí? Entonces lo que van a hacer es completar cuadrados en z, ¿sí? Para ver a dónde está movida esta esfera, ¿sí? Pero bueno, es una esfera. X cuadrado más y cuadrado, y acá tenemos z menos 2 al cuadrado igual a 4, ¿está bien? Entonces es una esfera que está corrida, el origen lo tiene en el 0,02. ¿Se entiende? Sí. Bien, y fíjense que si dejamos la otra ecuación fea que yo había puesto al principio, ρ igual a Perdón, 4. profe. Sí. Perdón que te interrumpa. decime. ¿Por qué se corre 2? No entendí. Porque fíjate que completé cuadrados, z cuadrado menos 4z, eso es z menos 2. Está bien, listo. ¿Está bien? No había visto eso. Gracias. Bien, genial. Entonces, si teníamos esto que yo había copiado al principio, yo ahí les había dicho, bueno, multiplico por ρ, entonces va a quedar ρ cuadrado igual a 4ρ seno de phi. Pero ahora, ρ seno de phi, no sé, si quieren, qué sé yo, por ejemplo, de acá, podríamos decir que ρ seno de phi es x sobre coseno de tita, ¿no? O sea que acá el ρ cuadrado nos quedaría x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado igual a 4 por x sobre coseno de tita. ¿Está bien? Ahora nos tenemos que deshacer de este coseno de tita, ¿sí? De alguna manera, porque tiene que quedar todo en xy, ¿sí? Entonces, a ver quién podemos poner. Me parece que no nos convenía trabajarlo así. No, miren. La forma de la esfera en forma genérica es x menos x0 al cuadrado más y menos y0 al cuadrado más z menos z0 al cuadrado igual a r cuadrado, ¿sí? Fíjense, acá, bueno, se pueden, digamos, uno jugando, por decirlo de alguna manera, con las ecuaciones puede llegar, ¿sí? Pero fíjense que por ahí lo más fácil es, si yo sigo con esta línea, ¿sí? Y por ejemplo acá multiplicamos por... coseno de tita queda feo eso. Coseno de tita, a ver qué podemos hacer. Tita es el arco tangente. Bueno. Nada, podríamos poner esta cosa que es muy fea. 4x. Y en vez de coseno de tita, podríamos poner coseno del arco tangente de y sobre x. O sea, esto que es horrible, ¿no? No va a quedar algo, insisto, no va a quedar algo, no van a tener estas cosas en el práctico, y en el parcial tampoco, ¿no? Esto no es una
una ecuación, o sea, sí, eso me da algo, seguramente, pero no es ninguna de las superficies que nosotros trabajamos, ¿sí? ¿Cómo? Una superficie regular, por decir así. Sí, digamos, no es de las conocidas que estamos trabajando, que estamos acostumbrados a trabajar, ¿sí? Por eso, bueno, quise hacer un invento y bueno, no quedó algo lindo. Pero bueno, lo que les tiene que dar es la idea de, bueno, cómo tratar de ir viendo cómo poner las ecuaciones o cómo ir reemplazando para tratar de la ecuación que ustedes tienen en esféricas, poder pasarla a cartesianas, ¿sí? Insisto, les va a quedar algo que es una de las conocidas. Si no, ahí es donde tienen que preguntar porque seguramente están haciendo algo mal, ¿sí? Pero bueno, las que yo les puse en el práctico quedan todas simples. ¿Sí? Quedan todas de las conocidas, sí. ¿Viste en el anterior que, bueno, habías puesto, digamos, la P igual a 4 coseno de phi? ¿Sí? ¿Cómo sacaría el ángulo, o sea, phi? ¿De acá? Porque viste, claro, o sea, viste que dijiste que la fórmula era arco coseno de z sobre la P, esa que no sé cómo se dice, Rho. rho, ¿cómo sacaría o cómo lo graficaría? Lo que pasa es que yo no estoy sacando, digamos, yo lo que estoy haciendo es pensar, si yo tengo el coseno de phi, yo sé que el coseno de phi sería z sobre rho. ¿Sí? Entonces, fíjate que si yo lo hago de esa manera, yo tengo rho igual a 4 y en vez de coseno de phi, yo puedo escribir z sobre rho. ¿Está bien? Entonces, si vos pasas el rho multiplicando, ¿sí? Te queda, bueno, estoy haciendo un enchastre acá, espera. Dijimos, teníamos rho igual a 4 coseno de phi. Yo dije, bueno, el coseno es z sobre rho, ¿sí? Paso el rho multiplicando y me queda rho cuadrado igual a 4z. ¿Y el rho cuadrado quién es? Hoy, otra vez. El rho cuadrado es x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado igual a 4z. ¿Sí? Y ahí es donde yo pasé el 4z y lo acomodé. Sí, sí, eso lo entendí. Decía en el sentido de si lo quiero graficar, digamos, la superficie. No, es que vos vas a primero buscar la ecuación en cartesianas y de acá vos vas a graficar. Listo, gracias. ¿Sí? El cono hoy lo hicimos así porque lo miramos gráficamente como para graficarlo directo con el phi igual a pi sobre 4, porque era fácil. ¿Sí? Pero si no, ustedes siempre lo que van a hacer es buscar la ecuación. De esféricas la van a pasar a cartesianas y van a graficar a partir de la cartesiana, que es la que van a poder identificar y de ahí trabajarlo. ¿Está bien? Sí. Bien. ¿Más preguntas? Profe, Sí. yo tenía una pregunta con respecto al trabajo práctico 7. Si en el parcial, bueno, en el parcial y en el práctico tenían que ser exactos los gráficos, digamos, en R3 o más o menos a ojo podían ser. O sea, a ojo, los gráficos los van a hacer, digamos, van a usar regla, ¿no? Van a hacer un gráfico prolijo, ¿sí? Pero la idea de los gráficos es que se entienda qué es. O sea, para mí lo más importante en el gráfico es que si vos tenés que dibujar un cono, no dibujes una esfera. O sea, que ustedes puedan identificar qué es. Después, siempre pueden hacer aclaraciones, decir, bueno, no sé, por ejemplo, esta superficie es un semicono, no sé, subido, o sea, que tiene el vértice en el 0,04, por decir algo. ¿Sí? Siempre está esa posibilidad de escribir como para aclarar un poco el gráfico que hicieron. Claro, está bien, gracias. ¿Sí? Sí, la idea es que sí subir un repaso para el parcial. ¿Sí? Ahí me estaban preguntando. Profe, ¿podremos por casualidad hacer un punto del práctico anterior que no me puedo quedar a la clase de consulta? Es una consulta muy pequeña que tengo. A ver, decime. Es el f del punto 2, digamos. Sería x cuadrado más y menos 1 al cuadrado menor o igual a 1. Sí, ¿qué es eso? Y menos 2 menor o igual a z,
lo cual es menor o igual a 5 menos x cuadrado menos y cuadrado. Sí. Bien, acá que hice yo, copié. No, Ahí me dice z mayor o igual a menos 2. Pero ya está, ya lo pusiste ahí, perdón. sí, porque abrí el práctico, perdón. Te dejé hablar, Está pero bien. abrí el práctico y lo había visto. Perdón, Bien, me confundí algo. entonces. No. ¿Qué es esto? ¿Qué superficie es esto? En realidad no es una superficie porque tiene el menor igual. Puse que era una canaleta, digamos, una superficie cilíndrica. Pero es un cilindro. O sea, es un cilindro que en realidad Claro. tiene corrido el origen. El origen no. Que está corrido, ¿sí? Tenemos al 0,1, ¿no? Ujú. 0,1, o sea que si quieren primero lo pueden dibujar en el XY, eso siempre Claro, porque ayuda. sería una elipse en R2, ¿cierto? Una circunferencia, Una circunferencia. sí, 0,1. O sea que tienen así el cilindro. Digamos que es un cilindro así, que es tangente. ¿Está bien? Es tangente al eje Z. Perfecto. ¿Sí? Bueno, eso sería todo lo de adentro. ¿Sí? Y después, ¿esto qué es? Z mayor o igual a menos 2 es un plano, ¿sí? Supongamos que lo pongo acá, menos 2. Y z igual a 5 menos x cuadrado menos y cuadrado Un es, paraboloide elíptico. exactamente, es un paraboloide que está subido 5 unidades y que está invertido. Sí. ¿Sí? O sea que bueno, supongamos que lo ponemos por acá en 5, entonces tenemos así. Y bueno, sería la porción de cilindro que queda está bien, o sea, en realidad les queda lo que es el cilindro, ¿está bien? Entre el paraboloide, o sea, sería como acá lo máximo del paraboloide, que sería como este techito, De ¿está menos bien? 2 a 5 sería. No sería de menos 2 a 5, porque en realidad esto no es un 5 constante, sino que como Claro. techito vos tenés este casquito del paraboloide, ¿entiendes? Sí. ¿Sí? Sería eso. Bien. Entonces, si quiero poner la región encerrada, tipo, de forma analítica, escrita, ¿cómo lo pondría? Es la porción de cilindro Sí, de z mayor o igual a menos 2, a menos ¿sí? 2. Claro, y como techo, el casco podés poner, digamos, como el casco de paraboloide, definido por z igual a 5 menos x cuadrado menos y cuadrado. Perfecto. Muchas gracias. Bien, de nada. Profe, Bien. perdón, no llego a ver bien hasta dónde llega, o sea, no la parte del techo, sino la parte del piso sería. En el z igual a menos 2, o sea que ahí Por van dentro a... del cilindro sería. Sí, me quedo dentro Listo. del cilindro, ¿está bien? Por encima, digamos, de este plano que sería el z igual a menos 2. ¿Sí? Bien. Bien, ¿alguna pregunta más de cilíndricas y esféricas? Profe, ¿ahí hace falta probar con elegir un punto cualquiera y verificar que cumpla las condiciones o ya Mm, con... No No, podemos... este es bien simple, ¿no? Esto, digamos, ustedes pueden acá escribir, bueno, este es el interior del cilindro, ¿sí? No, en este caso es muy simple Claro, como pero para tener que verificarlo con un punto. hacerlo. ¿Cómo? ¿En el parcial conviene hacerlo? En el parcial conviene todo, siempre que en el parcial conviene todo lo que puedan aclarar, es mejor, ¿sí? Para Es que verdad. no queden dudas de cómo lo pensaron. ¿Está bien? Bien. ¿Alguna otra pregunta? Profe, ¿podríamos hacer el G de ese trabajo práctico? A ver, tenemos x cuadrado más y cuadrado menos z cuadrado menor o igual que 1 y
z mayor o igual a 3. Bien, entonces, ¿qué tenemos acá? ¿Qué es esto? Un hiperboloide de una hoja. Un hiperboloide de una hoja, perfecto. O sea que en realidad el hiperboloide de una hoja, fíjense que si yo reemplazo a z por 0, eso sería buscar la intersección con el plano XY, nos queda una circunferencia de radio 1, ¿está bien? Y después, a medida que el z aumenta o disminuye, ¿sí? Nos van a quedar, lo voy a dibujar así como de esta manera, bien amplio, nos va a quedar de esta manera, ¿no? Ahí tendríamos, creo que lo hice muy suave, a ver, ¿se entiende? Esto sería 1. ¿Sí? En realidad nosotros tenemos que graficar para z mayor o igual que, valor absoluto de z, perdón, mayor o igual que 3. Esto quiere decir que yo necesito dibujar z mayor o igual que 3, y también necesito z menor o igual que menos 3. O sea que en realidad lo que a ustedes les conviene hacer acá es ver qué pasa cuando z es 3 y cuando z es menos 3, en realidad como el z está al cuadrado les va a quedar lo mismo, ¿sí? ¿Y qué pasa si z es 3 o menos 3? Queda x cuadrado más y cuadrado menos 9 igual a 1, ¿no? Entonces esto sería x cuadrado más y cuadrado igual a 10. ¿Por qué hice esto? Porque en realidad esto lo que significa es que si yo me paro en z igual a 3, supongamos que estoy acá, acá nos va a quedar una circunferencia, ¿sí? De radio raíz de 3. Bueno, a mí me importa la parte que queda arriba, o sea que en realidad nosotros vamos a tener, digamos, sería como toda esta parte, ¿sí? Y lo mismo para abajo, a la altura del z igual a menos 3, nos va a interesar, digamos, toda la parte que queda por debajo. ¿Está bien? Pero ¿no te influye que te diga que la función tiene que ser menor o igual a 1? No, eso es que es el hiperboloide, el igual a 1 es el hiperboloide. ¿Está bien? Y el menor o igual a 1 quiere decir lo de adentro del paraboloide, ¿sí? Suponete, mira, si yo quiero ver si está, por ejemplo, este punto, que es el 0,04, ¿está bien? Si vos reemplazás acá 0,04, te queda menos 16. ¿Es más chiquito que 1? Sí. Entonces quiere decir que está todo adentro. Sí, ojo que este menor o igual a 1, ¿sí? No es que va a ser de 1 para abajo. ¿Está bien? Esto está haciendo referencia a una, digamos, piénsenlo de esta manera, cuando ustedes tienen el igual, ustedes tienen la superficie. Si ustedes tienen menor o mayor, lo que van a tener es o el interior o el exterior de esa superficie. Sí, me lo confundí con que te condicionaba los puntos que tenías que... O sea, como que tenía que quedar... No sé, la verdad que me confundí, pero ya entendí. Bien, genial. Bien, no sé quién me había preguntado, ¿se entendió? Sí, gracias. Bien, genial. Bien, ¿alguna otra pregunta? Bueno, nosotros, ¿cuándo tenemos el parcial? El miércoles que viene, ¿no? Sí, el lunes repaso. Bien, el lunes repaso, el miércoles el parcial. Bueno, entonces a seguir trabajando, entonces durante el fin de les voy a subir algunos ejercicios, así el lunes repasamos. ¿Está bien? Pero bueno, este práctico no es muy largo, el anterior tampoco, o sea, si bien lleva trabajo graficar y por ahí, más que nada por ahí la complejidad en el anterior está en aprender, digamos, a identificar y a dibujar en el espacio, ¿no? Pero en sí no es que tienen un montón de ejercicios, ¿sí? ¿Estamos bien? Bueno, chicos y chicas, bueno, los dejo entonces, buen fin de semana. Gracias, profe. De nada, en un ratito les subo la clase, y bueno, y a seguir trabajando. Nos vemos la semana que viene, adiós.
Gracias, chao. Chao, chao. Bueno, Adiós, chao, Gracias. chao.